ser o no ser. Esa es la cuestión. Ser o no ser. Porque al final esa siempre fue la cuestión. ¿Cuál es la esperanza para el ser humano? Si te preguntase hoy Pedro Sánchez o quien sea, oye, ¿cuál es la esperanza para España? ¿Cuál es la esperanza para el ser humano? ¿Qué le dirías? El fin de la pandemia, la vacuna total para todo el mundo, el iPhone 13, el fin del capitalismo, el fin quizás del patriarcado y el machismo, la victoria del Atlético de Madrid, alguna Champions. Eso estaría guapo. ¿Cuál es la esperanza para el ser humano? ¿Sabéis? El pasaje que vemos hoy está en Mateo 5 y a veces cuando lo leemos únicamente ahí ese trozo pequeño, soy la sal de la tierra, y se nos olvida un poco el contexto. ¿Y cómo ha sido eso? Nos encontramos que Jesús parece que ha llegado a una ladera montañosa y ha hecho lo que hacían todos los maestros de la época. Se ha sentado y después de sentarse ha comenzado y ha dicho: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la ansiedad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a ustedes cuando la gente hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, diciendo toda clase de mal, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron también de la misma manera. Y cuando leemos esto, a veces decimos, pero ¿a quién le dice esto el maestro Jesús de Nazaret? Pues se lo dice a gente bastante poco especial. Se lo dice a unos cuantos pescadores, a carpinteros, a algunos que trabajan en escuelas de música, a otros que trabajan en algunas tiendas, a algunos que trabajan hasta en empresas de jardinería. Dicen que había hasta algún bombero y todo en el equipo. Otros estudiantes. Y a estos, gente común y corriente, les dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y es simplemente el sermón más famoso de Jesús, este sermón del monte, y es importante por varias razones que quería ver con vosotros antes de ir al texto. ¿Os acordáis el mandamiento ese que os da Jesús a los seguidores? Quiero que os améis, que améis a Dios y os améis a los demás como yo os he amado, ¿cierto? Pues parece que lo que Jesús hace en este sermón es de alguna forma desarrollar de forma grandiosa este gran mandamiento, explicarlo, sintetizarlo. Aquí Jesús explica los puntos de la ley, pero va mucho más allá. Jesús parece que les dice: oye, esta ley la que queréis cumplir, amigos judíos, pues la ley ahora no está aquí, está aquí arriba. Ama a tus enemigos. Porque como puedes imaginar, es fácil a veces, ¿verdad?, amar a nuestra gente. Por mi gente lo mejor, pero por mis enemigos, por los que me desean el mal, ya no tanto. Y como podéis imaginar, la primera respuesta que hubo de la multitud al escuchar esto fue: esto no se puede vivir. El ser humano no puede alcanzar esa meta, maestro. Y es verdad, el Sermón del Monte lo primero que hace es mostrar la capacidad humana. No somos tan buenos como pensábamos. Por mi gente lo mejor, como decía, pero por mis enemigos. Esto es diferente. Y es tan diferente que parece que nos muestra que necesitamos
un cambio en nuestro corazón. Parece que necesitamos una actualización nueva, un iOS 501 o algo así. Y aún así, el sermón nos dijo, como es tan difícil y no se puede practicar, dejamos de predicarlo. No, de hecho, parece que es lo que se enseñaba a los nuevos creyentes. Ahora que sabéis que Jesús es Dios, dejadme que os enseñe cómo debéis de vivir. Así es como vive un cristiano. Es decir, el sermón del monte significaba ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano no es fliparse con 1000 doctorados, ser cristiano no es fliparse con 1000 experiencias místicas, ser cristiano es vivir el sermón del monte todos los días. Y Jesús lo predica para que lo pongamos en práctica. Y ahora fíjate que Jesús va a aplicar una lógica súper sencilla y simple en este texto. Para saber cómo debe de funcionar algo, primero hay que saber qué es ese algo. En otras palabras, para responder a la pregunta cómo debemos de funcionar, cómo debemos de vivir, antes tenemos que saber quiénes somos, quién eres. Y explicando esto primero, vamos a llegar a entender cuál es la consecuencia del ser o no ser. Es decir, como somos pobres en espíritu, misericordiosos, mansos, con hambre y sed de justicia, somos sal de la tierra y luz del mundo. Tenemos una función específica y un propósito claro en el mundo en el que estamos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pise. En este versículo Jesús explica la relación del cristiano y el mundo que le rodea. Jesús no explica cuál debe de ser, sino cuál es. Jesús no dice que el creyente debe de ser, debéis de llegar a ser. Dice, sois. Y ojo con eso. No tenéis que ser. Sois. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de dos metáforas muy sencillas, muy especiales, que son la sal y la luz. Y son muy especiales porque la gente de la época las conocía. Jesús seguramente había observado a su madre utilizar la sal en la cocina o poner los calderos al sol, o seguramente habría visto como una pequeña vela iluminaba una habitación entera que estaba a oscuras. Luego los ejemplos que usa del día a día, la gente los entendía perfectamente y decía, vale, lo tengo, bien. Vosotros sois del mundo. En primer lugar, según Jesús, el cristiano no es alguien que viva aislado, completamente alejado, sino que forma parte de algo. Puede ser que algunos, o nosotros mismos a veces intentemos vivir completamente alejados y separados de algo. Pero parece que Jesús no piensa que deba ser así, por definición. El cristiano está en el mundo y tiene una función específica en el mundo en el que está. Vemos en algún sitio de la Biblia que se nos anime a irnos del mundo, a escondernos en organizaciones cristianas, a refugiarnos quizás en monasterios. Creo que no, más bien diría que lo contrario. El seguidor de Jesús no aspira a vivir en Marte y a hacer viajes evangelísticos a la tierra de los mundanos y terrestres. Es que no hay idea más antibíblica que la de excluirse del mundo, la de esconderse en tu agujero. ¿Cómo podrías tener tú una función específica para con alguien con quien no estás? ¿Cómo podría el cristiano influir realmente en una persona con la que no está? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿A quién describe esto? Pues en primer lugar, describe a los oyentes de Jesús, a sus discípulos y seguidores, a nosotros, como seguidores también de Jesús, pero de forma indirecta también describe al mundo. ¿Lo habéis pensado? ¿Sabéis? Durante el siglo XX, el pensamiento de la visión predominante sobre el ser humano, basado en cosas como la evolución, no solamente biológica, sino también filosófica, era la del progreso. La vida iba a progresar, se desarrollaba, avanzaba. La idea de que todo iba a mejorar, iba a ser como debía, ya no íbamos a tener unas guerras, ni enfermedades, no íbamos a erradicar el sufrimiento, íbamos a estar en casi un paraíso. Ya habíamos aprendido a través de la educación que las guerras, que pelearnos no funcionaba bien, era mejor sentarse,
dialogar, escucharnos, tenía más sentido. Ya nos habíamos dado cuenta, nos habían bastado 20 siglos. ¿Cuántos creen eso todavía? Diría que prácticamente nadie. De hecho, parece que la idea es más bien una quimera. ¿Y por qué? ¿Sabéis? Porque llegó el siglo XX y la Segunda Guerra Mundial y los gobiernos del momento y matamos a más gente en ese siglo que en los 19 pasados. Y es que el progreso no es algo seguro. Sino más bien parece que lo contrario. Tenemos más comercio de esclavos hoy que en el siglo pasado. Tenemos más refugiados ahora que en la Guerra Mundial. El índice de depresión y de suicidio en los infantes y adolescentes se multiplica ahora mucho más que antes. Incluso seguramente alguien argumentaría que el Mozart de nuestra época se llama conejo malo. Por lo cual diría, no progresa, primo. Pero esto que sabemos ahora, parece que lo dijo Jesús en el siglo I. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal. ¿Sabéis que la sal parece ser la única roca que los seres humanos consumimos? Se identifica como el grupo que consume alguna otra roca más. Desde ICEA te animamos que le eche un ojo, porque parece que algo no anda bien. ¿Qué era la sal para la gente de la antigüedad? Si eres un poco así friki o te gusta mucho la historia, sabrás que la sal fue un factor crítico para el desarrollo de la civilización antigua. A causa de sus poderes de preservación, la sal eliminaba la dependencia de la comida de temporada o de la comida que la carne, por ejemplo, fresca. Hacía posible la preservación de la comida y con ello el transporte. Y esas dos cosas eran importantes para el comercio. O sea, para hacer negocio hacía falta tener sal. Y fue tan importante o tan difícil obtener la sal en un momento que su valor creció de forma exponencial hasta convertirse en una moneda de cambio en algunas civilizaciones. Se cree, de hecho, que el primer pueblo desarrollado en el continente europeo 5 siglos antes de Jesús fue Solsinnata o las Salinas, un territorio que está ahora en la Bulgaria actual. Y fue construida alrededor de lo que veis ahí, que era una industria de sal. De hecho, nuestra palabra sal viene del latín, nuestra palabra salario viene de la palabra latina sal, por lo cual parece que esa idea, ¿no?, de que si trabajabas bien era digno de tu sal, y si no trabajabas bien, no te la merecías. En otras palabras, en el siglo I, como no existían frigoríficos, no existían neveras, no había llegado ni Bosch ni Samsung todavía a poner las cosas en el mercado, pues la gente usaba la sal. Y después de esta sección de la muy interesante Junior, la idea central era que la sal en la antigüedad se usaba para ralentizar, retrasar, para frenar la corrupción en la comida, prevenía la putrefacción. Sois la sal de la tierra. Implica directamente que la tierra se está pudriendo. Implica directamente que el mundo está en decadencia. Jesús con esta metáfora está diciendo, amigas, amigos, el mundo se está corrompiendo. Y según Jesús, dice que los creyentes, que la iglesia, los seguidores de él, son la sal de la tierra. Son los responsables de prevenir la corrupción de la tierra. Los seguidores de Jesús son la sal contra la decadencia del mundo en el que viven. ¿Sabéis? Vivimos en un mundo enfermo, en un mundo que parece que tiende al mal y las guerras. El rapero Nach dice en su canción Poesía de Guerra, pero España se estanca, esa es la verdad. La única ley que aquí se cumple es la de la gravedad. Una sociedad vestida en negro que perdió la chispa. De Judas sin honor y San Pedro sin prima. Y acaba diciendo, si quien roba un jamón pasa en prisión más tiempo que un corrupto. Y termina con esas preguntas. Me pregunto quizás si la justicia es de este mundo. Si quizás la avaricia es nuestro vicio más profundo. ¿Sabéis? Esto que dice Nach no es cristiano, by the way. Creo que Pablo de Tarso está bastante de acuerdo con su descripción, que creo que pensaba que la avaricia era su vicio más profundo y quizás la justicia no correspondía mucho a este mundo.
Pero es algo que vemos en la Biblia desde la primera página de la Biblia. De hecho, no sé si te acuerdas, y si te acuerdas conmigo, cuando vemos Génesis, desde el capítulo 3, que el mundo está en guerra, encontramos a los seres humanos independizados de Dios, decidiendo por ellos mismos lo que es atractivo, lo que es placentero, lo que es bueno. Ya no lo dice el creador, lo deciden ellos. Y vemos por primera vez que la muerte entra en lo más profundo de una familia. Vemos a un hermano matando a su propio hermano, comido por celos y envidia. Y así llegamos a Génesis 6, donde se nos dice directamente que la maldad del hombre es tan grande que si Dios no interviene, el ser humano se autodestruye por completo. La tierra se corrompe y necesita de alguna ayuda, de algún antiséptico, de algún preservativo para frenar esto. De alguna forma está diciendo Jesús, el mundo es la carne que el aire libre se vuelve incomible. Sabiendo esto, ¿qué nos espera? Pues creo que nos espera que el mundo no va a mejorar. Parece de hecho que quizás va peor. Que el mundo se contamina todos los días. Pero no nos vamos a quedar viendo únicamente el mundo. ¿Qué dice esto sobre el creyente? Dice que tú y que yo somos la sal de la tierra. ¿Sabéis? La primera vez que prediqué sobre este pasaje, lo hice en Galicia, en un campamento de jóvenes, y le pedí al director del campamento si podía echarme un cable para una dinámica que fuese una especie de ejemplo del texto. Y compramos dos carnes iguales. Las pusimos en dos vitrinas en el campamento, Pablo se acordará, imagino. Una carne completamente fresca y la otra carne salada. Durante los 3 días de campamento vimos el proceso que sufrían dichas carnes. Al tercer día, como podéis imaginar, la carne fresca echaba un olorcito curioso. Diríamos en la mancha así a perro muerto. La otra carne nos la cenamos en la noche. Y lo interesante fue que la sal impidió que la carne se contaminase y que se echase a perder. Pudimos consumirla después y comerla. Y fíjate, porque nosotros somos la sal. Y si Jesús está en lo cierto, nuestra presencia, la presencia de la Iglesia de Jesús en la sociedad, es seguramente lo más preciado y valioso que existe. Porque somos la sal. Y no una sal. No una más. La sal. Y esto es importantísimo porque según Jesús no hay más sal para la tierra que sus seguidores, que los que entienden su mensaje. Y de aquí vemos dos cosas que quiero ver con vosotros. En primer lugar, que somos distintos del mundo. La sal se caracteriza por ser radicalmente opuesta a aquello sobre lo que se pone encima. En teoría, el seguidor de Jesús, aquel que ha puesto su confianza en él, es una nueva criatura. Ha sido limpiado a través de la obra del Espíritu Santo de la corrupción, de la vergüenza, de la culpa. Y el Espíritu Santo está esperando una nueva transformación para convertirlo en alguien más como Jesús. Eso que llamamos proceso de santificación. ¿Sí o no? Así Pedro describe a los cristianos como una nación santa, una nación apartada, una nación especial, separada. El cristiano es alguien distinto, alguien diferente. Y evidentemente la pregunta obligada para nosotros hoy es el cristiano distinto del resto del mundo? ¿Somos tú y yo distintos del mundo? ¿Nos diferenciamos en algo a los que no son seguidores de Jesús? ¿O somos más bien ninjas evangélicos? Fue Jesús sal con su gente de su tiempo. Era Jesús distinto. Te dejo algunas preguntas que la gente de la época que se encontraba con Jesús hicieron y se encuentran en el Evangelio. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo dice esas cosas que dice? ¿Qué le pasa? Y sin duda Jesús fue completamente distinto a la gente de su época. En segundo lugar, tenemos una función específica. Salar. La sal sirve para salar. Alguna gente dice que la función del cristiano por ser sal es de darle sabor, darle sabrosura a la vida. Y en parte se entiende, y creo que pueden llevar parte de razón, porque verdad que con la gafa del cristianismo la vida tiene muchísimo más sentido. La vida tiene más sabor, la vida se ve como mucho mejor, se ve como un color en lugar de verse en blanco y negro.
Y es cierto que sin el mensaje de Jesús parece que a veces la vida se vuelve un poco insípida. Nos rodeamos de placeres para intentar encontrar quizá la libertad o la felicidad y no la alcanzamos. Sin embargo, decir esto a la vez es no entender muy bien el contexto en el que Jesús habla. Porque la misión de la sal no es primordialmente dar sabor, sino evitar la putrefacción. Lo que Jesús está diciendo es: la tierra, sin mi mensaje, se pudre. La tierra, sin el mensaje de Jesús, se pudre. ¿Cuántas veces hemos pensado como cristianos que nuestra función es prevenir un proceso de putrefacción, de descomposición en la tierra? ¿Cuántas veces has pensado que tu función es retrasar un proceso de contaminación en el mundo? Que eres una barrera protectora a la decadencia que experimenta el mundo en el que vives. La gente de la época de Jesús entendió perfectamente la metáfora que usa. Sois la barrera a la putrefacción de la tierra. ¿Qué te parece? ¿Cómo te hace sentir escuchar esto? ¿Qué piensas? Fíjate, porque la función del cristiano, en primer lugar, es negativa con respecto a la sociedad. Parece que el cristiano tiene que evitar un proceso natural que ocurre. El cristiano debe funcionar como sal en su día a día, en clase, en el bar, con su pareja, con su familia, con sus amigos, con su iglesia incluso. Y creo que podemos preguntarnos, ¿y es así nuestra vida? O incluso, ¿cómo debería de verse eso? Porque quizás es muy fácil hablar en teoría, pero hoy en la práctica, ¿cómo debería de verse eso? Pues, por ejemplo, un grupo de personas están hablando mal de otras personas, de forma indigna, quizás criticándola, humillándola, insultándola, pero un cristiano entra en la sala y de repente su presencia produce efecto. No ha dicho ni una palabra, pero los demás comienzan a cambiar la forma en la que hablan. Está actuando como sal, controlando la tendencia a la putrefacción y la corrupción de los demás. Todos los compañeros del curro roban bolis, tuercas o los que puedan hacerlo. Pero el cristiano no lo hace. Y eso tiene consecuencias. Muchos de los amigos son infieles a sus parejas, cuando salen de fiesta se ponen tibios, hablan mal de los demás. Pero el cristiano no lo hace. Y eso tiene repercusión porque los demás lo ven y algo ocurre. Y en muchos casos lo que ocurre es que hay una parada de la putrefacción. Parece que la gente en presencia de estos no hace ciertas cosas. Parece que delante de ellos hay cosas que no quieren hacer. Estos están actuando como sal, están evitando un proceso de contaminación en su entorno, en la gente de su alrededor. Están evitando que la contaminación vaya a más, se frena. La influencia del bien, de la virtud, la influencia de la humildad, la influencia de negarse a uno mismo, la influencia de la misericordia, de la bondad, de la compasión, la importancia del amor, la santidad y la semejanza a Jesús. Retrasa la corrupción de la tierra. ¿Lo ves eso en tu entorno? Sigue. Ser sal significa, pues, dedicarme a decirle a la gente: pecadora, ¿cómo hace eso? Que eso está mal, que eso es pecado, eso no se puede hacer. Me gustó mucho leer a Lloyd Jones sobre este pasaje, porque me parece que era en el clavo, y él dice: no, en absoluto. Ser sal no es decirle a la gente las cosas que hace mal, lo malos que son. Y dice incluso un poquito más, dice que si la iglesia se dedica a meterse con grupos de personas que hacen cosas contrarias al mensaje de Jesús, atacando a esas personas por su ideología o por su forma de vida, lo que podría ocurrir es que éstas levantasen barreras contra la iglesia y el mensaje de Jesús. En otras palabras,
que la crítica constante de la Iglesia a un grupo por su ideología o su práctica, eso está mal, eso es pecado, levantaría muros y obstáculos entre dichos grupos y los creyentes de Jesús. Abro paréntesis. ¿Acaso no fue eso lo que hicimos con los homosexuales? Y si fue, espero que no lo hagamos más y que no lo repitamos con ningún grupo a partir de ahora tampoco. Porque ¿sabéis el problema de que la gente levante muros contra la Iglesia, contra el mensaje de Jesús? Que no puede haber contacto entre la sal y ellos. Que no hay posibilidad de ser influencia, que no hay posibilidad de que seamos sal si la sal es puesta sobre un muro, en lugar de ser puesta sobre algo que se está muriendo. Y como estábamos diciendo, ¿cuál es la esperanza para el ser humano? Trabajos para todos, la victoria de la Electing Champion, quizás que gane Podemos las elecciones, o que la gane Vox, o que la gane Casado, o la más. ¿Cuál es la esperanza para el ser humano? Según Jesús y el texto, la única esperanza para el ser humano es el mensaje de Jesús. La única. No hay más. Y si nos tomamos en serio lo que Jesús está diciendo, tenemos que darnos cuenta de esto. No hay esperanza para el ser humano, salvo la persona de Jesús. El mundo sin Jesús se pudre. Y examinaba cosas, perdonadme si me paso de tiempo, pero examinaba cosas que ha hecho la Iglesia durante muchos años. Cosas que entiendo que hemos hecho y de las que muchos seguramente hemos sido parte. Y veía que hemos hecho un montón de comunicados políticos sobre matrimonio, sobre sexualidad, ahora sobre género estamos haciendo muchos comunicados políticos. Hemos convocado hasta manifestaciones para protestar sobre algunos temas. Y muchos de nuestras redes sociales, muchos se han puesto finos, se han quedado a gustito. Y perdonadme la pregunta, pero ¿qué resultado ha tenido eso? ¿Ha surgido efecto? Vivimos en una sociedad mucho más inmoral que antes. Una sociedad que valora menos que antes el matrimonio, valora menos que antes el sexo, valora menos que antes la vida. Un mundo donde el exceso de alcohol es visto como ocio, donde el vicio y el morbo copan la televisión y donde los ladrones dirigen los gobiernos. Y quizás como iglesia nos hemos centrado en aprendernos bien discursos teológicos, como el calvinismo, la mujer y todas esas cositas, para pelearnos luego entre nosotros, que si no, ¿qué íbamos a hacer? Pero el mundo muere y muere sin ver la luz. Y me preguntaba, ¿hicimos algo mal entonces? Porque parece que el mundo se corrompe cada día más. ¿Por qué pasa eso? Y cuando lo pensaba, digo, pues seguramente porque no hay suficiente sal o la sal que hay no sala. Es decir, el problema fundamental es o que no hay suficientes cristianos seguidores de Jesús o que los que son no son suficiente sal. Porque si fuera suficiente sal, no se pudriría tan rápido el mundo. ¿No es cierto? Puede ser que la sal haya dejado de serlo. Estamos fracasando quizás porque la sal se ha vuelto insípida. Y cuando pensaba en esto, me preguntaba, oye, ¿hay alguna forma en la que la sal no sale? ¿Sabéis qué? Encontré la respuesta. ¿Sabes cómo la sal deja de salar? Cuando pierde su pureza. Cuando se mezcla con otras cosas. Cuando se mezcla con otras cosas deja de realizar su función. Y me preguntaba, ¿hemos adulterado el Evangelio de tal forma que no sala? ¿Hemos quizás abandonado la pureza como estilo de vida, los creyentes?
Somos los creyentes puros. O la pureza ya dejó de estar de moda. Ahora quizás somos gente muy abierta y eso de huir del mal, de cultivar la virtud, eso ya no suena tan cool. De hecho, suena casi a legalismo, ¿eh? Están las iglesias del mundo y de España salando al mundo. Está la iglesia influyendo con el mensaje de Jesús y su semejanza a Cristo al mundo. ¿O está más bien el mundo influyendo en la iglesia? ¿Sabes? Cuando abro mis redes sociales, veo en los creyentes mucha preocupación por entretenimiento, por estética y por focos. Y parece que hay muy poca preocupación por pureza, por virtudes divinas o por la bondad. Parece que ese no es nuestro mensaje. No mola tanto. Parece que nos da pena o pereza confrontar el pecado, sin llamamiento a una vida santa y apartada de nuestro mensaje. No sé, quizás no nos estamos tomando demasiado en serio el mensaje de Jesús. Y fíjate que mientras que la luz trabaja directamente, de forma visible y clara, la sal lo hace de forma indirecta, de forma secreta. La sal es santidad, piedad divina. La sal es rectitud, virtuosismo, honradez, lo bueno, pero sin megáfono. La gente que se encontraba con Jesús decía, este hombre es diferente, mira a la gente de forma diferente, trata a los repudiados con respeto, valora a las mujeres excluidas, se preocupa por los enfermos, habla de Dios de forma diferente, predica con humildad pero con poder. Eso no lo ponía en la bio de Twitter de Jesús, decía la gente de él. Afecta que estemos tú y yo en las conversaciones con nuestros amigos de clase. Afecta que estemos con nuestros amigos del curro hablan. Afecta que estemos cuando se cosifica a personas hablando del buen culo que tiene uno u otro. Afecta que estemos cuando se despelleja vivo a alguien. Afecta que estés, no mucho. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puedo lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor, dijo Jesús. Y es curioso porque muchas veces predicamos o he escuchado predicar este mensaje como tenemos que ser sal, cuando Jesús dice eres. Es decir, Jesús dice que el verdadero creyente, el verdadero seguidor de Jesús no debería esforzarse en ser sal, porque ser eres. Y esa es la cuestión. ¿Eres o no eres? No sé, quizás Dios, a mí por lo menos lo está haciendo, pero quizás Dios está también llamando a ti a repensar quién eres, quiénes somos como iglesia. Quizás mirar nuestras vidas, mirar nuestra influencia a las personas que tenemos alrededor. En quizás huir de lo malo, en confrontar nuestro pecado, en buscar la pureza de nuevo. Dice Martin Lloyd Jones, un hombre verdaderamente santo y conectado con Dios no tendría que hacer nada, ni abrir la boca, y los demás serían afectados por su presencia. Si somos sal, amigos y amigas, cuidémonos del mal y salemos del mundo. Porque un poco de sal, solo un poco, afecta a una gran cantidad de masa. Y si no eres sal, quizá hoy es el día de convertirte en sal. Confía hoy en Dios, entrega tu vida, pídele que te transforme. Porque no hay nada más bonito y especial que eso. Papá, gracias por tu palabra y gracias por la persona de Jesús. Gracias porque en Jesús te vemos a ti, vemos a Dios. Gracias por este mensaje que tú nos traes en Mateo 5. Y pedimos que nos ayudes a repensarlo, a ver nuestras vidas, a mirarte a ti y mirarnos menos a nosotros.
Pedimos perdón si hemos perdido nuestra pureza o nos hemos mezclado con muchas cosas que impiden que hagamos lo que somos. Te pedimos perdón y pedimos que nos ayudes, ayúdanos a ser sal de verdad, a ser más como tú, a buscar la pureza, a huir del mal, trabajar y deleitarnos en la virtud y no en lo malo. Nos queremos encontrar contigo hoy y rogamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a verte de una forma clara, nos transformes, nos ayudes a ser más como Jesús en la semana que entra. En nombre de Jesús lo pedimos.